capítulo 2, verso 14. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos revele su palabra. Que Dios abra nuestra mente, que Dios abra nuestros oídos espirituales, que Dios abra nuestros ojos espirituales para poder ver su palabra. Voy a pedirte que le pidas a Dios eso. Dile: Señor, yo quiero en este día que mis oídos espirituales sean abiertos. Quiero que mis ojos espirituales sean abiertos. Quiero que mi mente sea abierta para recibir esta palabra. Estás a punto de recibir el consejo que viene de parte de Dios, y no es para menos centrar toda tu atención, centrar todo tu corazón. Así de que vamos a pedirle a Dios. Padre celestial, en esta tarde, Señor, en esta mañana, ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra vida delante de tu presencia. Y hoy te pedimos, oh Padre, te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes, nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, que hoy podamos oír, no con nuestros oídos naturales, que hoy podamos ver, no con nuestros ojos naturales, que hoy podamos entender, pero no con nuestra mente natural, sino con nuestros sentidos espirituales, para que podamos recibir en nosotros esa palabra, la cual nos ha de ayudar, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual. Hoy te lo pedimos, oh Padre eterno. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que podamos hoy entender lo que tú quieres enseñarnos a nuestra vida, oh Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre eterno, y pedimos que sea solamente la guía de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pongo, Señor, en tus manos la vida de cada corazón que hoy está en este lugar, porque si hoy ha venido a este lugar es porque algo quiere recibir de parte tuya, de parte de tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que este corazón no salga de este lugar vacío, que este corazón que hoy ha venido hambriento, sediento de tu palabra, no salga de este lugar, Señor, sin antes que salga rebosando de tu palabra en esta hora. Habiendo saboreado los manjares espirituales, habiéndose deleitado de la comida espiritual que es tu palabra, pueda nutrir, Señor, sus entrañas espirituales y pueda salir de este lugar, Señor, lleno de tu palabra, de tu presencia. Gracias, bendito Dios poderoso. Gracias, Padre eterno. Y porque sé que así será, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Dios y dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Tome su lugar. Yo quiero dar seguimiento al tema de la semana pasada que compartía con ustedes acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Tomamos como referencia cuando Saúl, ¿verdad?, fue llamado para ser rey de Israel. Y como coincidencia, su padre pierde unas asnas. Su
Su padre lo manda en busca de esas asnas, pero hay un propósito de Dios. Cuando Saúl, vamos a recapitular un poquito aquello para recordar. Cuando Saúl, por querer encontrar rápido las asnas, él decide ir con Samuel, el profeta, para que le diga dónde encontrar las asnas, siendo profeta de Israel. Saúl sabía que podía él recibir esa información de parte del profeta Samuel. Y como cuando llega con Samuel le cambió la vida totalmente a Saúl, porque él no se esperaba lo que en ese momento acontecería. Samuel había recibido instrucciones de parte de Dios acerca de lo que él debía de hacer cuando ese jovencito llegara a él. Y Samuel le dio las palabras que habían sido de parte de Dios y le dijo: a partir de ahora, cuando salgas de este lugar, Samuel le dijo a Saúl: ya no te preocupes por las asnas, porque ya tus padres las han encontrado y ahora él está preocupado por ti. Y le dice: pero a partir de ahora, cuando salgas de este lugar, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Vas a salir de este lugar y van a suceder ciertos acontecimientos en tu vida que va a marcar un antes y un después de aquí en adelante. Y eso es lo que exactamente sucedió en la vida de Saúl. Y una clave, algo muy importante que Samuel le dijo a Saúl fue: cuando hayas visto que ha sucedido todas estas cosas que te he estado diciendo, haz todo lo que quieras hacer, porque Dios estará contigo en todo lo que hagas. Vimos cómo sucedió exactamente, cómo Samuel le profetizó a Saúl. Y algo que fue muy notorio también en el mensaje pasado fue que nunca antes se había visto a otra persona fuera de la línea de los profetas de Israel profetizar en medio de los profetas. Y Saúl, ¿verdad?, que rompe todas esas costumbres o paradigmas que había en Israel, entonces profetizó en medio de los profetas, o estuvo en medio de los profetas. Y la gente decía: ¿cómo Saúl, como alguien que no pertenece a la línea de los profetas, está en medio de los profetas profetizando con los profetas? Amén. Y hablábamos de que Dios, ¿verdad?, cuando tiene sus propósitos, Él rompe con todo lo que a veces nosotros pensamos que no será posible. Pero cuando Dios permite que todo eso sea posible, será posible. Entonces, continuando con esa enseñanza, con ese mensaje, ¿verdad? Hablábamos, compartía yo la importancia de que haya una generación llena del Espíritu Santo. La importancia de que nuestra generación sea una generación llena del Espíritu Santo. Amén. Porque eso va a cambiar nuestra vida. Habrá un cambio en ustedes cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en nuestra vida, va a haber un cambio en nosotros, un cambio que jamás lo vas a poder experimentar si no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tema: la diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. Cuando hablamos de hombre, no hablamos del sexo masculino únicamente. Cuando
hablamos de hombre, hablamos del ser humano, ¿verdad? Hombre, mujer. Así es de que cuando decimos el hombre natural, hablamos del hombre o mujer natural. Pero vamos a ver nosotros entonces la diferencia entre un hombre natural, común, y un hombre espiritual. ¿Ven? Un hombre o una mujer natural, o sea, un hombre o una mujer que no está llena del Espíritu Santo, que no se deja guiar por el Espíritu Santo, que va a la iglesia, que se congrega, que asiste, que cumple, ¿verdad? Pero que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque no necesariamente, ¿verdad?, es el congregarse, el buscar a Dios, el venir a la iglesia, el leer la palabra, no necesariamente seamos hombres espirituales o mujeres espirituales. Podemos nosotros vivir una vida así, pero sin que cause un efecto en nosotros, sin que haya esa causa extraordinaria en nuestra vida. Entonces, hay una gran diferencia entre ser un hombre espiritual, un hombre, una mujer espiritual, a un hombre, una mujer natural. Y por eso inicié con este pasaje de la Escritura, donde Pablo nos habla la diferencia o la gran diferencia de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, o de un hombre, una mujer natural. Entonces, tomando este mismo pasaje, dice: pero los que no son espirituales, no pueden recibir de esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Solo los que son espirituales pueden entender, pueden comprender las cosas que vienen del Espíritu. Aquí Pablo lo que está hablando, lo que está en el contexto de lo que el apóstol Pablo nos está hablando, son de las cosas que vienen de parte de Dios para el ser humano. Las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Inclusive, en un poco más atrás, en el verso 9 dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Lo que Pablo está enseñando es que Dios tiene propósitos específicos en cada uno de nosotros. Dios quiere darnos, Dios quiere regalarnos, Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y dice, de hecho, este pasaje que yo leía, este pasaje que les acabo de dar, el verso 9, el capítulo 2, el verso 9, es un pasaje que impactó mucho en mi juventud. Yo recuerdo cuando yo era joven, les decía que el domingo pasado yo les hablaba de mi experiencia. Cuando yo recién convertido al Señor en mi juventud, yo en ese tiempo yo veía que unos eran llenos del Espíritu Santo, saltaban, brincaban, hablaban en lenguas, y yo quería eso en mi vida, yo quería recibir eso de parte de Dios. Entonces yo anhelaba y lo buscaba, y yo
era algo que anhelaba y era algo que buscaba. Entonces les compartía que una ocasión llegó un pastor, y un pastor muy reconocido, internacional, y yo dije, este es mi momento, ahora va a ser cuando yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. No sé, voy a hablar en lenguas, voy a danzar en el Espíritu, voy a, no sé, algo voy a hacer, algo va a hacer Dios en mi vida. Yo esperaba que eso sucediera. Entonces llega el momento cuando el pastor dice, vengan todos al frente, vamos a orar por ustedes. Y parece como si Dios hubiera escuchado mi petición. Ese tema se habló de la llenura del Espíritu Santo, o era algo que se hablaba en esos momentos. Y entonces todos pasamos al frente, y yo quería ser lleno del Espíritu Santo, pero yo quería que el pastor que venía, el pastor internacional, que él orara por mí, porque si él ponía su mano sobre mí, yo sabía que algo iba a suceder, lo cual no sucedía, nunca pasó. Cuando un pastor ora por mí, ¿verdad? El pastor, como yo no caía al suelo, como yo no hacía otra cosa, él me da un golpe en el estómago y yo caí. Les decía que yo caí, pero por el golpe que recibí en el estómago. Cuando caigo al suelo, yo no sabía qué hacer. Decía yo, pues si caigo y me levanto, va a suceder que pues voy a dejar mal al pastor, ¿verdad? Que no fue el Espíritu de Dios que me derribó. Entonces dije, me quedo aquí, cierro los ojos y espero que pase un rato y me levanto. Pero ese día no sucedió lo que yo quería que sucediera. No pasó lo que yo anhelaba que sucediera. Y ese día, a partir de ese día le pregunté a Dios, porque yo anhelaba mucho eso. Yo me guardaba, había temor en mi corazón, me guardaba en santidad, o procuraba hacerlo, y esperaba ese momento con tanto anhelo en mi corazón. Cuando no sucedió, pero yo vi que muchos sí danzaban el Espíritu, muchos jóvenes de mi generación hablaban en lenguas. Yo los veía y yo decía, pero ¿por qué él? Inclusive yo juzgaba. Yo veía, pero si él apenas lo vi en la semana pasada haciendo cosas que a Dios no le agrada, pero ¿por qué él sí fue lleno del Espíritu Santo y yo no? ¿Verdad? Entonces, yo a partir de ese momento le preguntaba a Dios, entonces, ¿cómo es ser lleno del Espíritu Santo? ¿O a qué se refiere cuando la palabra de Dios que vuestros jóvenes serán llenos del Espíritu Santo? Cuando Joel dice, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, ¿verdad? Yo le decía a Dios, ¿a qué se refiere cuando dice tu palabra que eso así será? Amén. Pero recuerdo, les decía, un buen día cuando tuve un encuentro con Dios. Y tanto fue mi insistencia de decirle a Dios, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y cuando en medio de esas incógnitas, una pregunta que le decía a Dios, ¿y por qué? Porque Él sí. De hecho, muchos de los que en ese momento recibieron el Espíritu Santo, porque yo sé que lo recibieron, muchos hoy en día no están en el camino del Señor. Muchos de ellos se apartaron del Señor y no están sirviendo al Señor, ni siquiera buscan a Dios. Pero ese día le preguntaba, a partir de ese día le preguntaba, fue tanto mi insistencia con Dios que un día tuve un encuentro sobrenatural con Él. Y ahí fue donde cambió mi vida y comenzaron a suceder situaciones en mi vida que jamás antes me había imaginado que sucedieran. Y este pasaje que el apóstol Pablo dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. O sea, yo imaginaba este versículo, dice, nadie ha visto, nadie se ha imaginado
lo que va a suceder en tu vida. Nadie ha visto lo que va a suceder en tu vida. O sea, es lo que Dios dice. Nadie sabe lo que va a suceder. Entonces, este pasaje marcó mi vida. Yo dije, Señor, si tú dices en tu palabra que tienes cosas especiales para mí, si tú tienes cosas que ojos no han visto, ni oído han escuchado, ni ha subido en la imaginación de un hombre, si son las que tú tienes preparado para mí, son las que yo quiero que se cumplan en mi vida. Y este pasaje marcó mi vida. Inclusive, entonces Pablo está hablando de esto, de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Pero Pablo habla de algo tan importante para nosotros, que no podemos recibir las cosas espirituales que vienen de parte de Dios si no procuramos lo espiritual en nuestra vida. Si no procuramos ser llenos del Espíritu de Dios, no va a suceder nada en nuestra vida si seguimos o si nos mantenemos en nuestra vida como hombres naturales, como personas comunes. Una persona común es una persona que no busca lo espiritual, que no anhela lo espiritual. Les decía yo, mi deseo, mi juventud era, yo quería brincar, quería saltar, quería hablar en lenguas como estos jóvenes lo hacían. Yo veía a otros danzar y yo lo quería hacer. Entonces fue tanto mi anhelo con Dios que un día tuve mi encuentro con Dios y ese día fue lleno del Espíritu Santo. La importancia de nosotros es anhelar esa promesa de Dios en nuestra vida. Anhelar lo que Dios ha prometido en nuestra vida, en nosotros. Porque lo que va a suceder en nuestra vida va a suceder bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, no de otra forma. No de otra forma. No van a ser tus conocimientos, no van a ser tus habilidades, no va a ser tu preparación académica lo que va a definir quién es lo que vas a hacer. Va a ser el Espíritu de Dios en tu vida. Va a ser el Espíritu Santo de Dios en tu vida lo que va a definir qué persona vas a ser. ¿Y cómo vas a influir en las personas? ¿Cómo vas a influir en la vida de los demás? Va a ser el Espíritu Santo lo que va a hacer todo aquello en tu vida. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque dice Pablo, las personas que no son espirituales no pueden entender lo que viene de parte de Dios. Las personas comunes, las personas ordinarias no pueden entenderlo. Para ellos les son locura. Para ellos no tiene sentido. Pero las personas que son espirituales, los que anhelan ser guiados por el Espíritu Santo, pueden percibir las cosas espirituales de parte de Dios. Pueden entender las cosas espirituales de parte de Dios. Saúl era una persona común antes de encontrarse con Samuel. Pero una vez que salió de la presencia de Samuel y haber recibido toda esa profecía y fue cumpliéndose paso a paso como el profeta Samuel se lo dio a Saúl, a partir de ahí la vida de Saúl cambió, dio un cambio drásticamente en su vida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida.
es exactamente lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Porque cuando nosotros somos personas espirituales, cuando somos personas espirituales, todas las cosas que hagamos, todas las cosas que emprendamos a hacer, vamos a tener éxito, porque las cosas vienen de arriba. Las cosas vienen de Dios. Usted lea la vida de los hombres que tuvieron grandes éxitos en las Escrituras, y fueron hombres que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios, se dejaron influenciar por el Espíritu de Dios. Pero también vemos cuando Saúl fue rechazado. Inclusive Saúl, había un espíritu que lo atormentaba a él, pero ya no era el Espíritu Santo de Dios, sino un espíritu malo que había en él, porque él había decidido desobedecer a Dios y a no dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que muchas veces sucede cuando nosotros nos deslindamos del Espíritu Santo, nos desconectamos del Espíritu de Dios, nos dejamos llevar por nuestra propia vida y nos dejamos guiar por nosotros mismos. Comenzamos a hacer nuestras actividades como a nosotros nos parece, pero ya no tanto como el Espíritu de Dios quisiera que nosotros hiciéramos. Entonces, es ahí donde vienen las frustraciones de nuestra vida. Mientras nosotros nos mantengamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, Dios es el que nos va a guiar. Dios es el que va a dirigir nuestra vida siempre, siempre. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona natural y una persona espiritual. Una persona que anhela ser guiado por el Espíritu Santo. Una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia. Amén. Y esa gran diferencia es de que las cosas que nosotros hagamos no las vamos a hacer por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer una vez más el verso 14 y leemos el verso 15. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Es decir, pueden discernir todas las cosas. Los que son espirituales. Cuando tú eres una persona espiritual, vas a poder discernir lo que estás haciendo en tu vida y vas a poder tomar decisiones correctas en tu vida, porque puedes discernir, puedes evaluar lo bueno y lo malo por el Espíritu de Dios que mora en ti, por el Espíritu de Dios que está en ti. Y ese Espíritu de Dios te hace hacer lo correcto, te guía a hacer lo correcto. Dice, aunque ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, ¿verdad? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos las cosas, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, nos enseña la Escritura a nosotros
que mientras nosotros nos mantengamos conectados con el Espíritu Santo, por eso es tan importante entender lo que dice el profeta Joel, lo que dice el profeta Ezequiel. Cuando el profeta Ezequiel dice, y en los postreros días, dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos. Ezequiel capítulo 36. Pondré mi espíritu, dice el Señor, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y cuando mi espíritu esté dentro de ustedes, ustedes van a obedecer mis mandamientos, mis ordenanzas. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el espíritu esté dentro de ustedes. Esa es la promesa de Dios para nosotros, que el Espíritu de Dios esté morando dentro de nosotros. Entonces, ese es un hombre espiritual, una mujer espiritual. A diferencia de una mujer, de un hombre natural que no puede comprender las cosas que vienen del Espíritu, las cosas que son del Espíritu no las entiende, no las comprende. Para él no hay una diferencia entre ser cristiano o no ser cristiano. Para él no hay diferencia. Cumple ciertas obligaciones, cumple ciertas a lo mejor ciertos órdenes. Es decir, yo les ponía un ejemplo en el domingo pasado. En lo personal, antes de tener un encuentro con Dios, antes de recibir el Espíritu Santo, yo no quería por mí mismo congregarme. Yo no anhelaba, no lo deseaba. No era algo que me gustara hacer, ¿verdad? Porque el hombre por naturaleza no quiere nada con Dios. Por naturaleza. Por eso es que mucha gente no quiere buscar a Dios. El hombre por naturaleza quiere alejarse de Dios, ¿verdad? Entre menos compromiso tengamos con Dios, mejor para nosotros. Ese es el hombre por naturaleza. Y yo en mi experiencia es que yo no quería nada con Dios. Mi madre me correteaba por toda la casa para meterme a la iglesia, para meterme al templo, ¿verdad? Porque no quería nada con Dios. Y nosotros tenemos que insistir con nuestros hijos y traerlos a la iglesia, aunque ellos no quieran nada con Dios. Algún día ellos van a tener su encuentro con Dios y eso va a marcar la diferencia. Amén. Entonces, yo recuerdo que yo no quería nada con Dios y aún en mi juventud vivía en la casa de un pastor, trabajé con un pastor en la casa de un pastor y él a fuerzas me quería llevar a la iglesia. Pero a fuerzas ni los calcetines entran, ¿verdad? Pero él me quería llevar a fuerzas a la iglesia. Por supuesto que su deseo era que yo buscara del Señor. Y él me insistía que yo fuera a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia, no quería buscar a Dios. Me aburría las prédicas. Más o menos así como ustedes están ahorita, así ponía mi cara yo. No se crean. Me aburría la alabanza, y más porque lo único que era de alabanza, no había instrumentos, no había música, no había nada. Entonces lo que teníamos de música eran unos palillos, ¿cómo se le llaman? Claves, ¿no? Y panderetas. Era lo único que teníamos. Y con eso hacían los cultos. Y a mí me aburría eso. Yo decía, pues aunque sea un teclado, que nadie se le ocurre tocar un teclado. Nadie se le ocurre comprar una batería, yo decía. Pero pues eso era lo que había. Y a mí eso no me gustaba. Entonces cuando a mí me decían, vamos al templo, vamos a buscar de Dios, yo no quería. Y me decían, mira lo que dice la Escritura. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y yo decía, es que yo no siento alegría, yo no siento ese gozo por ir.
y no quería ir, prefería quedarme a trabajar. Yo le decía, mi pastor, ¿sabe qué? Usted vaya, usted haga su trabajo, a mí déjeme trabajar, yo trabajo por usted. Usted despreocúpese del negocio, yo trabajo por usted, le decía. Y así lo hacía. Me quedaba hasta los domingos trabajando por no ir a la iglesia. Y el día que tuve ese encuentro con Dios, que fui lleno del Espíritu Santo, y a partir de ese día, ahora sáquenme de la iglesia si pueden. Ya no podían sacarme de la iglesia. Ahora era al revés. Ahora el pastor me decía, Francisco, tienes que trabajar, no todo el tiempo es iglesia. ¿Verdad? Me llegó a correr de su trabajo, porque según él yo no cumplía con mis obligaciones laborales. Me llegó a correr y yo me fui, me salí y me fui a buscar trabajo en otro lado. Pero curiosamente, fíjense, todo lo que hacía, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Si lo único que sé hacer es hacer llaves. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ni una maquinita compré para hacer llaves, nada tenía. Y fui con un primo allá en Celaya, me acuerdo bien, y le dije, ¿sabes qué? Me corrieron de mi trabajo y pues no sé qué hacer. Antes de ser cerrajero yo era pues comerciante. Dije, pues quiero ver qué me enseñas. Y me dijo, mira, vente a trabajar, mira, esto es lo que se vende, vente, vamos. Y la verdad les digo, por eso les tengo esta experiencia, que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos a hacer, nos va a ir bien. Cuando yo volví al comercio y dije, si allá me iba bien, lo tenía todo, y ahora volver otra vez a la vendimia. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero cuando me di cuenta que no es lo que hagas, sino es cuando Dios está contigo, pude ver que todo lo que yo compraba para vender se vendía. Todo. Yo compraba cualquier cosa y lo ponía a la venta y se vendía. Mi primo se sorprendía porque todo lo que yo ponía así, él se vendía, y él me decía, ¿y cómo le haces? Me recuerdo que fuimos a una feria. Al primer día acabé todo lo que llevaba y tuve que regresar por otra vuelta por mercancía y se me acababan. Cuando yo regreso a Querétaro, ya traía atriles, traía micrófonos, traía cables, porque Dios me había bendecido. Porque yo dije, ahora, yo me preocupaba, decía, ahora que no tengo trabajo, ahora ¿quién va a comprar instrumentos? Yo me preocupaba por la iglesia, comprar instrumentos, comprar cables, comprar bocinas. Ese era mi trabajo en la iglesia y lo anhelaba y yo quería hacerlo. Recién veía algunas fotos que tengo por ahí, como yo trabajaba todo eso en la iglesia, porque era algo que me nacía cuando antes no lo deseaba, no lo anhelaba. Y ahora le decía, yo regreso con esto y regreso con accesorios para la iglesia. Y pude ver que donde quiera que tú vayas, mientras el Espíritu Santo esté contigo, Dios va a hacer todo cuanto Él quiera hacer en tu vida. Dios va a obrar poderosamente en tu vida, y aunque en el camino te encuentres obstáculos, Dios va a obrar poderosamente en tu vida si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Eso yo lo tengo por experiencia y lo he podido vivir por experiencia. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nada te preocupa. Nada te preocupa, porque todo de eso se encarga el Espíritu Santo en nosotros. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Todo aquello que nadie ha visto, todo aquello que nadie se ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que aman a Dios. Son las cosas que Dios tiene designado para aquellos que aman a Dios. Y si tú amas a Dios, Dios tiene preparado cosas grandes en tu vida.
Si tú amas a Dios, Dios ya tiene tu vida resuelta. Si tú amas a Dios, si tú buscas a Dios, Dios ya tiene todo preparado para ti. Amén. Pero tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Mientras no nos conectemos con el Espíritu de Dios, nada va a suceder en nosotros. Recuérdalo. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Saúl tuvo que tener esa experiencia y comenzaron a suceder ciertas situaciones en su vida que comenzó a cambiar su vida. Y así como Samuel le dijo a Saúl: y cuando veas esas cosas que están sucediendo, entonces haz todo lo que te venga en mano, porque Dios está contigo. Cuando te das cuenta que amas más a Dios, que buscas más a Dios, no porque alguien te dice, no por lo que qué dirán de los demás. Cuando buscas llenarte más de Dios, cuando buscas más la presencia de Dios, cuando de ti sale ir a congregarte, cuando de ti sale orar, cuando de ti sale cantarle a Dios, amén, es cuando entonces el Espíritu Santo se está conectando contigo. Entonces es cuando tú comienzas a notar: caray, yo antes ni siquiera quería ir a la iglesia, yo antes ni siquiera anhelaba orar, pero hoy deseo hasta pasar al frente a orar. Hoy quiero cantarle a Dios con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque algo está pasando, algo está cambiando en mí, que estoy deseando más lo espiritual. Más lo espiritual. Yo no entendía por qué la gente antes en mi juventud salíamos a evangelizar. Nos decían que tendríamos que ir a predicar en toda la colonia. Entonces yo salía, y la gente me decía: ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿O por qué voy a la iglesia? Decía. ¿O para qué voy al templo si ahí están bien locos? Decía. A mí me lo dijeron. ¿Para qué? Están locos. Y yo no entendía eso. La gran diferencia de una persona común a una persona espiritual es que la persona espiritual se deleita en lo que para otros es locura. Para lo que para otros es locura, para nosotros es un deleite. Es un deleite. Amén. Entonces pude entender hasta que tuve la experiencia. Mientras no lo entendía. Amén. Así es que si te encuentras a alguien y te dice: ¿por qué vas al templo? ¿Por qué cantas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué alabas a Dios? ¿Y por qué lloras? Porque él no la entiende. Porque él no lo puede comprender. Porque es una persona ordinaria, es una persona común. Pero como tú eres una persona espiritual, tú quieres orar, tú quieres venir y cantarle a Dios. Estás esperando el domingo, el jueves que llegue para buscar de Dios. Y no buscas ningún pretexto. Dices: ay, ojalá me salga un trabajo a las 7 de la tarde para no ir a la iglesia. Ojalá el domingo tenga un compromiso en el trabajo. Ojalá tenga que hacer esto para no ir. No esperas eso, todo lo contrario. Tú tienes reservado tus días para buscar a Dios. Porque el Espíritu de Dios, miren lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 4,
verso 5. Dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios ha hecho morar en mí. Amén. El Espíritu que Dios ha hecho morar en ti te anhela celosamente. El Espíritu te dice, yo quiero que tú estés conmigo. El Espíritu te dice, yo quiero que estemos en comunión. Ese Espíritu nos anhela celosamente, ¿verdad? Porque es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Pero eso solamente lo puede percibir una persona espiritual. La diferencia de una persona común, ordinaria, es que ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Ni siquiera saben que hay Espíritu de Dios. Ni siquiera saben que el Espíritu de Dios lo ha hecho morar en nosotros, ¿verdad? No lo saben. Porque el Espíritu de Dios solo es dado a los hijos de Dios. Solo es dado a los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Bueno, usted tiene la promesa del Espíritu Santo. Las personas comunes no la tienen, pero usted y yo tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ese Espíritu Santo es el que quiere que estés en comunión todos los días. Ese Espíritu Santo es el que te anhela. Ese Espíritu Santo es el que quiere que tú sirvas a Dios. Ese Espíritu Santo es el que dice, Dios te ha elegido para algo especial. Ahora vamos a ver Primera de Corintios, ahí mismo donde estábamos, capítulo 12, verso 4 al verso 11. Ahí mismo, capítulo 12, verso 4 al verso 11. Vamos a leer. Dice, leemos del verso 7. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don especial para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da una fe grande. Y a alguien más el mismo Espíritu le da el don de sanidad. Y a uno o a otro le da el poder para hacer milagros. Y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Es decir, se les da la capacidad de discernimiento. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, es decir, en lenguas. Mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente que Él decide qué don cada uno debe de tener. Fíjense aquí lo importante. Cada uno de nosotros
cada uno de nosotros, diga conmigo, los hijos de Dios tenemos un don especial. Exactamente. Los hijos de Dios tenemos un don especial que viene de parte de Dios. Es un don, es un regalo de parte de Dios, por lo cual tú puedes ser útil en el reino de Dios. Amén. Que tú puedes ser un instrumento en el reino de Dios. Y aquí es donde yo entendí lo que no entendía. Yo pensé que todos teníamos que hablar en lenguas, ¿verdad? Pero no es así. El Espíritu de Dios da a cada uno conforme Él quiere. Quizás no todos hablamos en lenguas, no todos profeticemos, pero quizás Dios te dé otro don diferente. Pero el propósito es que Dios, a través de su Espíritu Santo, Él te ha dado un don especial para ser útil en el reino de Dios. Amén. A cada uno de nosotros. No importa si eres pastor, si eres músico, si eres, no, a toda la iglesia. Todos nosotros se nos ha dado un don especial. Y mira, comienza diciendo, dice que probablemente a unos le da Dios el espíritu de sabiduría, de conocimiento, porque ese conocimiento te va a llevar a enseñar a otros. Ese conocimiento te va a llevar a influir en otras personas lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Pero todos estos dones los hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu decide, no nosotros, no tú, no yo. El Espíritu Santo es el que reparte a cada uno de nosotros conforme a ese don especial. Entonces, cuando Dios, amén, cuando Dios a través de su Espíritu Santo, Él reparte ese don especial, tú vas a comenzar a servir en su obra, vas a comenzar a trabajar, porque el Espíritu Santo es el que te ha dado esa habilidad espiritual. El Espíritu Santo es el que te ha repartido ese don. Y yo no sé ustedes, pero yo en mi juventud yo anhelaba esto. Yo deseaba esto. Entonces, yo no sé si tu anhelo es que el Espíritu de Dios te dé esa habilidad sobrenatural, que de hecho, ¿no? Es un poder que Dios te da. Amén. Es un poder sobrenatural que Dios te da. No cualquier persona lo tiene. No una persona común, es decir, una persona natural, una persona ordinaria, no la puede tener. Porque solamente es a través del Espíritu Santo. Solo es aquellos que procuran lo espiritual. Entonces, aquel que buscas lo espiritual, Dios tiene un don especial para él. Puede ser cualquiera de estos dones o otros que el Espíritu de Dios ponga sobre ti. Pero ese don especial que Dios va a poner sobre ti va a ser para que tú cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Eso es lo que te va a llevar para que tú hagas aquello que Dios ha designado que tú hagas. Amén. Si tú estás esperando que Dios te use, si estás esperando que escuchar la voz de Dios y que Dios te diga, mira, yo quiero que tú salgas a las naciones
y yo quiero que tú vayas a Estados Unidos. No va a pasar. Que el Espíritu Santo te diga, ve a Europa. Ay, yo quiero que Dios me mande a Europa. No va a pasar. El Espíritu Santo es el que va a poner esa habilidad en ti para que tú, a través de ese poder sobrenatural, amén, ese poder sobrenatural, tú puedas servir a Dios. Imagínate que Dios te haga el don de sanidad. Ese es un poder, ¿verdad? Que solamente pongas la mano sobre alguien y Dios lo sane. ¿A poco no les gustaría eso? A ver, ¿a quién le gustaría eso? Que oraras por alguien y sanó, ¿verdad? O el don de hablar en lenguas. Imagínate que Dios te mandara a China, o que tú fueras a China, ¿no? Por tus medios, por tus méritos, fueras a China, y que llegando allá hablaras mandarín. Imagínate. Porque Dios quiere que tú le prediques a los chinos. Y de pronto tú estás hablando en idioma mandarín. ¿Por qué? Porque ese es un don que Dios te ha dado a ti. O francés, o italiano, o cualquier otro idioma. Ese es el don de lenguas. Que Dios te dé ese don. Cuando el Espíritu Santo cayó allá en Pentecostés, el Espíritu Santo dice que había gente de todas las naciones. Y aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, en ese momento comenzaron ellos a hablar en los idiomas de los visitantes que habían llegado a Jerusalén. Entonces ellos se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que este grupo de judíos hablen en otros idiomas? ¿Cómo es posible que ellos hablen en un idioma que yo entiendo lo que están diciendo? Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces imagínate cuando el Espíritu de Dios te haga hablar en otro idioma para que tú puedas anunciar el mensaje. A lo mejor si no hablamos en lenguas aquí es porque no hay a dónde ir y no hay a quien evangelizarle, ¿verdad? O que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te dé el don de profecía, el don de profetizar, ¿verdad? Sería maravilloso. Sería algo. Son poderes espirituales que Dios nos da a nosotros. O que Dios te da el don de conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, ¿verdad? Y es un don que viene de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Pero entonces, cada uno de estos dones Dios la reparte por medio de su Espíritu Santo a cada uno de los que amamos a Dios, a sus hijos, sobre todo a sus hijos espirituales, aquellos que buscan ser guiados por el Espíritu Santo. Pero todo esto viene entonces por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Es una promesa de Dios para nosotros. Entonces es importante que nosotros ahora procuremos esos dones espirituales en nuestra vida. Amén. Procuremos esos dones espirituales. Saúl no podía ser rey de Israel si no él era lleno del Espíritu Santo. No podía gobernar Israel si no fuese lleno del Espíritu Santo.
cuando él se quiso deslindar del Espíritu de Dios, él no pudo gobernar Israel. Todo le salió mal. Todo le salía mal. Cualquier estrategia de guerra le salía mal. Lean la historia de Saúl. La diferencia es ser guiado por el Espíritu Santo. Ahí está en la vida de Saúl. Cuando Saúl ya no quiso saber nada de Dios, quiso hacer estrategias de guerra y todo le salía mal. Hasta él cayó en su propia trampa. En la misma trampa que él había hecho, él cayó en su misma trampa. Cuando él dijo que exterminaran a todos los adivinos de Israel, que todos fueran muertos y todo aquel que consultara adivino tenía que morir, él mismo cayó en su misma trampa cuando él consultó a la adivina. ¿Por qué? Porque dejó guiarse por su propia carne. Se dejó influir por su propia carne, por sus propios pensamientos, cuando él tenía una promesa de parte de Dios de que él tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Nada podemos hacer si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Nada puedes hacer. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, nada vas a poder hacer. Quisiera decirte que hay otra manera. Quisiera decirte que hay otra ruta diferente, pero no lo hay. La única manera de poder tener nosotros esa bendición en nuestra vida es a través de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas promesas que dice de parte de Dios, que vienen de parte de Dios en nuestra vida, es lo que nos hace diferente de una persona común, de una persona ordinaria. Es alguien que tiene un poder sobrenatural. Es alguien que puede influir en los demás a través del Espíritu de Dios, a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo y a través de esos dones que tiene en sí, a través de esa promesa de Dios que le ha dado a cada uno de ustedes, nosotros podamos influir en la vida de los demás por aquello que Dios nos ha regalado, aquello que Dios nos ha dado. Entonces nosotros decidimos si queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros decidimos aquello. Amén. Pero ahí está, la palabra ahí está, la promesa ahí está. Nosotros decidimos si la tomamos o no. Nosotros decidimos si dejamos que nuestra vida, el Espíritu de Dios sea el piloto de nuestra vida. Pues nosotros lo decidimos. Amén. O nos dejamos ser guiados como personas comunes, ordinarias, normales, o dejamos que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe. Entonces nosotros decidimos. Así que pongamos de pie en esta hora. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar la importancia. Mira la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. La importancia en tu vida que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu Santo te guíe. La importancia en tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y solo piensa qué va a ser de tu vida si no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Anhela ser lleno de su Espíritu. Anhélalo. Búscalo. Ese es el consejo que te doy. Dile a Dios: lléname de tu Espíritu. Yo quiero que mi copa esté rebosando
de tu Espíritu Santo. El día que tú seas lleno del Espíritu Santo, vas a anhelar las cosas espirituales como nunca antes. Vas a procurar los dones espirituales como nunca antes. Como nunca antes. Yo te invito a que le digas a Dios: lléname más. Lléname de tu Espíritu, lléname más. Yo quiero tener esa experiencia de ser lleno de tu Espíritu Santo. Tal vez hables en lenguas. Tal vez Dios te mueva a profetizar. Tal vez Dios te mueva. Pero deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu de Dios te llene. La palabra de Dios dice: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No hay excepción de personas. Toda carne, todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos. Nadie quedará fuera. Todos podemos ser llenos. Así es de que mi consejo es este: dile a Dios: lléname de tu Espíritu Santo. Lléname más. Lléname.